Hola, buenos días o buenas tardes o noches. Estás aquí en Mirada hacia China con tu presentadora Pamela Fraustro y el día de hoy tenemos una invitada muy especial con un tema muy interesante para decirnos y ella es Mayra Rodríguez, que fue durante 17 años directora en dos clínicas de Planned Parenthood en Estados Unidos. Entonces nos va a contar todo desde un punto de vista neutral. Aquí no estamos siendo pro aborto ni pro vida. Solamente queremos ver qué es lo que ella tiene que decirnos para desde su experiencia poder ver qué es lo que está pasando en realidad. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, Pamela, qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación, por traerme a tu programa, a tu canal, a hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Donde la gente lo ha confundido, no es tema de religión, no es tema de ideología, es realmente un tema de salud y de bienestar para las mujeres. Así que muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo. Muchísimas gracias a ti, Mayra. Bueno, para empezar, quería preguntarte sobre tu trayectoria para que la gente conozca un poquito más sobre lo que tú hiciste, cómo empezaste en todo esto, cómo fue que tuviste el trabajo de directora de dos clínicas, wow, un puesto muy alto, platícanos. Ok, pues voy a comenzar diciéndote que soy mexicana, nací en la Ciudad de México. A los 18 años emigré con una visa de turista con mi madre y mis hermanos por la violencia que se vivía en la Ciudad de México con mi diploma de laboratorista clínico. Así llegué al estado de Arizona y ahí empecé a trabajar y a ir al colegio comunitario. Al paso del tiempo esa visa se expiró y me quedé sin documentos, como muchos compatriotas de nosotros están en este país. Así que yo trabajaba en un restaurante, iba al colegio comunitario, tomaba algunos cursos de administración, especialmente enfocados en administración de salud. Y de ahí fue cuando una amiga me dijo, oye, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros a Planned Parenthood? Ella estaba en la misma situación que yo y sabía que ahí contrataban sin problemas, que de hecho ellos sabían la situación y no les importaba. Y si ayudan a las mujeres, dan servicios preventivos, ya me dio lo que hacían. Y yo dije, ok, fui a las puertas de Planned Parenthood y en ese momento recibían mis credenciales, todo era de México, todos mis diplomas de México, no les importó mi situación migratoria. Y la única pregunta que recuerdo que me hicieron fue, ¿y tú qué opinas del aborto? Y yo dije, bueno, yo no me haría uno, pero si alguien más se lo hace, eso es su problema y su decisión, ¿no? Mucha gente contesta así el día de hoy, ¿no? Yo hoy recuerdo que pensaba así, digo, oh, estaba muy equivocada y ahorita que hablemos más vas a saber por qué, ¿no? Oh, Eh, yo empiezo a trabajar en las clínicas que no tenían nada que ver con el aborto. Había estado ayudando una que otra vez en las clínicas de aborto, pero nada permanente y no me había gustado ese ambiente, ¿eh? Ni me había gustado estar ahí. De hecho, yo siempre le decía a los supervisores, pero yo no voy a entrar a los cuartos, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer esto, ¿no? Y siempre era así. Así que eh, en cuanto tuve la oportunidad de tomar una posición fija en una de las clínicas que no tenía nada de aborto como asistente de la supervisora, la tomé. Y de ahí me dediqué, yo dije, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que las mujeres busquen aborto como una solución, así que yo voy a ayudar dando anticonceptivos, ¿no? Y lo usan también, y te voy a decir por qué. Así que trabajé fielmente a la compañía, los defendía. Cada que yo escuchaba a la gente hablar mal de ellos, yo salía en su defensa, me peleé con amigos, familiares, por defenderlos a ellos. Y yo decía, no, no es cierto, son mentiras. Desde yo trabajo no hacíamos abortos. Poco a poco voy escalando esa pirámide, llegando puesto tras puesto, ¿no? Desde pasar a ser la asistente de una supervisora a la coordinadora de entrenamiento del Estado, lo que quiere decir que yo entrenaba a la mayoría de los empleados que entraban de asistentes médicos o de supervisores. De ahí me otorgan la dirección de la primer clínica en el norte de Phoenix. De ahí me otorgan la segunda clínica en Flagstaff, Arizona, junto a la Universidad del Norte de Arizona. Y de ahí me dan el premio empleada del año y luego cerrando con broche de oro en el 2016 me dicen, ¿sabes qué? Eres tan genial y tan fiel que te vamos a ser director de la clínica de abortos más grande de Arizona. Te confieso, no era mi sueño. No creo que es el sueño de nadie decir, quiero ser director de una clínica de abortos, ¿no? Yo no tomaba ese aumento de trabajo y de puesto como algo gratificante, no al contrario, era algo estresante. Yo oía historias malas de esa clínica, los empleados no podían trabajar ahí, los empleados no eran contentos, cuesta mucho trabajo retenerlos, pero así es como comenzamos, acabamos
en el 2016-2017, siendo directora de 3 clínicas en el estado de Arizona, una de ellas la más grande de todo el estado. Y ahí es donde empieza la historia. Wow. Y por ejemplo, para la gente que no conoce, ¿qué tipo de clínicas hay que no son las abortivas? Las de anticonceptivos, ¿qué más hay? Pues la verdad ya quedan muy pocas, tristemente, ¿no? Y digo tristemente porque, ¿sabes? Hablando un poquito de la historia de esta organización, yo le llamo hoy corporativo, ¿no? Después de tanto ya le llamo corporativo. La IPPF, mejor conocida como International Planned Parenthood Federation, tiene muchos ramos y muchas afiliales, ¿no? La gente cree que es solo una organización que ayuda a muchas pequeñas organizaciones, pero no es así. Realmente ellos son una organización que tienen muchas afiliales. Prácticamente podría llamarle franquicias, ¿no? Porque ellos deciden quién recibe su apoyo y quién no, ¿no? Y dependiendo cómo ellos actúen, ¿no? O los servicios que ofrezcan. Entonces, vamos, ellos empiezan en los 20 promoviendo anticonceptivos en las razas, por decirlo así, no deseadas, como decía Margaret Sanger, ¿no? Razas afroamericanas, en los 40 a los mexicanos en las fronteras, aquí, por ejemplo, en los estados que habían sido de México, y cosas así, ¿no? Para después que se legalice el aborto, volverse clínicas de aborto, ¿no? En los 70. Entonces empiezan a crear clínicas que no tenían que ver con el aborto y una que otra que hacía aborto. Y van cambiando, ¿no? Para los años, por ejemplo, 2005, ya eran más clínicas que hacían abortos y menos que ofrecían servicios que no hacían aborto. Para el 2017 cerraron muchísimas clínicas que no hacían abortos para dejar lo que ellos llaman hoy su modelo de negocio, que es una mega clínica. Clínicas gigantes donde pueden prestar todos los servicios en una, ¿no? Entonces, eso vino ya a crear estas mega clínicas y cerrar todas las clínicas que solo hicieran servicios anticonceptivos, preventivos, papanicolados y todo este tipo de cosas. Ahora, desde el 2005 han venido promoviendo el aborto en Latinoamérica y en otros países. Digo, son los principales promotores, los principales organizadores de leyes a favor del aborto en el mundo, no nada más en Latinoamérica, nada más en el continente americano, en el mundo. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, en este punto que mencionas sobre las clínicas que habrían enfocándose en razas no deseadas, por ejemplo, los negros o los latinoamericanos, podría haber gente que dijera, oye, ¿sabes qué? Esto es teoría de conspiración, esto no existe. ¿Cuáles son tus fuentes? Porque incluso hay gente que ha mencionado que en la actualidad también es el caso que hay más clínicas abortivas en suburbios o en áreas donde predomina población de color a comparación de donde hay población blanca. ¿Todo esto será verdad o será mentira? No, de hecho es verdad. Tenés verdad que Planned Parenthood por fin, después de la presión de la sociedad, quitó el nombre de Margaret Sanger, ¿no? Por ejemplo, Tucson, Arizona, que es muy cerca de la casa, ¿no? Se llamaba Margaret Sanger la clínica de Tucson, Arizona, hasta en el año 2012, que dada la presión de la gente de demostrarse como en varias fuentes Margaret Sanger había hablado y había sido promotora y ayudante del movimiento KKK, fue cuando ellos deciden desligarse de quién era Margaret Sanger, ¿no? De hecho, ahorita ya están por anunciar que no van a seguir entregando el premio Margaret Sanger, un premio que entregaban a nivel multinacional. Entonces ya van a dejar de entregarlo. Entonces viene reciente, ¿no? Nueva York removió por fin el busto que tenían de Margaret Sanger, que era una imagen de Margaret Sanger hecha, me parece, en piedra. No, ellos mismos aceptaron que la quitaban por eso, no era algo nuevo, ella tenían panfletos que decían eso, no, y muchos testimonios de las personas. Ahora, que las clínicas estén localizadas en los vecindarios donde más inmigrantes, donde más afroamericanos se encuentran, pues no, yo no necesito alguien venirme a contar, yo trabajé para ellos 17 años, yo sé dónde están, estratégicamente sé por qué querían buscar ciertas zonas. Recuerdo que una vez yo sugerí abrir una clínica en el norte de Scottsdale, Arizona, y dijeron ahí como para qué, no vive puro americano rico y blanco, me dijo el supervisor. Digo, más que eso, no creo que haya, ¿no? Yo trabajé ahí, así que es así como la fuente es porque yo sé la estrategia, yo estuve adentro, yo sé dónde abren clínicas, yo sé por qué las abren, dónde las abren, y de hecho, por ejemplo, cuando a mí me ofrecieron trabajo es porque ellos tenían interés en acercarse a la comunidad inmigrante y jalarlos hacia ellos. Wow.
Wow, es muy impactante todo lo que mencionas. Y, por ejemplo, si hay gente que dice que ellos tienen un enfoque pro mujer, ¿cuál ha sido tu experiencia de lo que viven las mujeres dentro de Planned Parenthood? Pues verás, para llamarse promujer, digo, en mi caso es la prueba de que no es así, ¿no? Me llevé una gran decepción, ¿sabes, Pamela? Cuando yo le digo eso a la gente, nada más me llevé una decepción de mí misma por haber ayudado a esta organización tantos años, sino una decepción de esa organización. Yo de verdad, fielmente, era una guerrera por ellos, ¿me entienden? Era tanta mi pasión por esa organización que en el 2016-17 me envían a Washington, D.C., al lado de Cecile Richards, su antigua CEO, a abogar por ellos en el Congreso de los Estados Unidos. Imagínate, de tanto que yo era fiel a ellos, que a mí me escogieron en el estado de Arizona, todos los empleados, voluntarios y toda la gente que tenía en Mayra a representarnos, ¿no? Porque sabían que nadie más fiel que yo. Pero eso cambió cuando me di cuenta de lo que realmente pasaba en las clínicas de aborto. Y mucha gente en mi historia se pregunta, ok, pero pasaste 17 años. A ver, tan ingenua, ¿no? O que la industria del aborto es muy inteligente, ¿sabes? Y es muy fácil mantener engañados aún a los mismos empleados. Yo estando en las clínicas que no hacen abortos, realmente ignoraba muchas cosas que pasaban en las clínicas que hacen abortos. Estas clínicas que se suponía, para empezar, que no eran más que el 20% del negocio. Cuando empecé a hacer los depósitos no era así, ¿no? Era un negocio, ¿no? Recuerdo bien, por ejemplo, para hacer una organización y un lugar que se dice a favor de las mujeres, si la mujer no traía dinero no sería atendida. Yo no estaba acostumbrada a eso, yo estaba acostumbrada a que en las clínicas que no hacíamos abortos, si una mujer no tenía para pagar, pues no tenía para pagar y ya, no se le dejaba de atender. Pero, ¿sabes? La razón era porque esa clínica recibía dinero federal del gobierno, no era que Planned Parenthood pagara por los servicios de esa mujer preventivos, era que recibían dinero del gobierno. En el momento en que no recibían dinero del gobierno para un servicio como era el aborto, si no había dinero, no había servicio. No importaba, Pamela, si esa mujer mañana ya tendría más de 12 semanas y podría tener que tener un aborto más peligroso, no importaba. Si hoy no tiene el dinero, no puedes atenderla mañana. De hecho, y vamos a hablar de la demanda, pero voy a mencionar poquito, durante el juicio, ellos ahí en público, delante del jurado, me acusaron de haber dejado ir pacientes sin pagar. Y eso era malo para el negocio, dijo el abogado de Planned Parenthood. Y dije, tienes razón, soy culpable de dejar ir mujeres sin pagar. No las podía detener y decirles, no, ahora te quedas aquí hasta que pagues. No, y ellas necesitaban ese servicio. Sí tomé la decisión de dejarlas ir sin pagar, pero fue una de las cosas de las que quisieron usar en mi contra, que dejé ir mujeres sin pagar. Entonces, esa es la primera. Para ser un lugar que les importan las mujeres, si no hay dinero, no eres atendida, ¿no? Número 2. Para ser un lugar que les importan las mujeres, ignoran mucho las reglas, las legislaciones, las leyes impuestas para protegerlas. Y creo que ahorita voy a hablar más específico del que fue lo que vi. Y número 3, lo que vi, lo que el abortista hace. El abortista no le importan las mujeres, ¿no? Y por último, y sin abogar nada más por mí, yo no les importé ni como empleada, ni como mujer, ni como inmigrante. Entonces, ¿tú dirías que todo eso que promueven del aborto gratuito es esencialmente falso? Ellos promueven el aborto gratuito, pero no va a salir de la bolsa del Planned Parenthood, no va a salir de la bolsa del abortista, no va a salir de la bolsa de nadie que tenga que ver con ese corporativo. Eso va a salir del bolsillo de todos nosotros, que es lo que pasa en el estado de California, que pasa en Nueva York, que pasa en muchos estados. Es más, pasa a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nuestros impuestos no nada más sirven para pagar los abortos a nivel doméstico, sino también en el extranjero, a mar abierto, por decirlo así, y cruzando el mar también, ¿no? Nuestros impuestos en Estados Unidos le dan mucho dinero a Planned Parenthood y esto los utiliza para promover el aborto, que son los servicios que principalmente promueven. Entonces, algo que me estoy fijando mucho aquí y es algo que se me viene a la mente, ¿por qué? Porque yo estudio el Partido Comunista Chino y sus mecanismos de subversión marxistas. Entonces me recuerda mucho al mecanismo que utilizan ellos, que es hacer propaganda interna y externa. ¿Para qué? Para no tener justamente disidentes. ¿Y qué pasa? Todo aquel que es un disidente del sistema socialista, que el sistema socialista actualmente, bueno, según los estudios de muchos expertos, e incluyendo mi investigación, incluye el feminismo, incluye Black Lives Matter. Todos estos son movimientos socialistas y todos los disidentes deben de ser perseguidos
ya sea de forma legal, financiera, emocional, mediática. Tiene que haber algún tipo de persecución, ¿no? Para terminar con estos disidentes, y me suena mucho a ese tipo de lavado de cerebro de internamente de estar convenciendo constantemente de que no, nosotros te protegemos, nosotros queremos tu bienestar, nosotros estamos haciendo todo por ti y por todo el mundo, y casi como decir un síndrome de Estocolmo hasta que finalmente te das cuenta. Pero por decir, ahora quiero pasar a la parte de lo que viste, porque la verdad es que me da mucha curiosidad y yo creo que a todos también. Obviamente el aborto es algo muy delicado en la salud. Sí reciben las mujeres los cuidados necesarios, por ejemplo, después del aborto, que pueden estar vulnerables por semanas. No, realmente no, ¿sabes? Realmente una vez que ellos la sacan por la parte de trasera de la clínica, ya terminaron, ¿no? Y esa mujer llama varias veces quejándose del dolor y solo dice, no, toma más ibuprofeno, ponte una toalla caliente, ¿no? ¿Qué fue lo que vi, Pamela? Pues verás, entro a trabajar en la clínica, ¿no? Y al principio es así como decimos los mexicanos, estoy probando el terreno, ¿no? Porque era yo nueva como directora en esa clínica, ¿no? Y lo primero es el ambiente entre los empleados, ¿no? Yo ya sabía que los abortistas, los doctores eran rudos, eran fríos y eran déspotas, ¿no? Ya los empleados me habían mantenido al tanto de eso. Pero lo que me topé ahí con eso se quedó sin palabras, ¿no? Las perforaciones al útero en las pacientes que se iban sin documentarse, o simplemente porque no se daban cuenta, o simplemente porque no les convenía. Y te voy a decir por qué no les conviene. Un abortista, igual que cualquier otro médico en cualquier otra área, tiene que reportar a salubridad algún tipo de complicación en las cirugías. Ahí sacamos las estadísticas, ¿verdad? Lo que ellos reporten es lo mismo que la compañía farmacéutica. Cualquier lugar así tiene que reportar cómo reaccionan las personas para nosotros saber qué está pasando, y eso se van a las estadísticas, ¿no? Entonces, obviamente, no convenía reportar las perforaciones al útero para que no salieran más de las que se supone deberían de ser, ¿no? Porque ya lo hace algo más peligroso. Entonces empezamos por ahí, perforaciones al útero. Perforaciones al útero que pasan más seguido de lo que le dejan creer a las personas. Y te voy a decir por qué. Simplemente en los 10 meses que duré como directora de la clínica abortos, porque eso fue lo único que duré, muchas de estas pacientes que habían sufrido perforaciones realmente no lo sabemos porque no llamaban, solo se quejaban del dolor, pero no iban a una sala de emergencias, ahí no regresaban, y para poder ser diagnosticada esa perforación tendría que tener un ultrasonido de diagnóstico, algo más profundo que un simple ultrasonido por arriba, ¿no? Superficial. Tendría que ser algo más profundo. Entonces la mayoría de esas mujeres o no tenían seguro médico, o la persona dueña del seguro médico no se debería de enterar. Por cualquier razón casi no se atendían y pasaban meses y meses sangrando. Pero las que sí atendían la sala de emergencia, los reportes llegaban con perforaciones al útero que habían tenido que ser reparadas por el doctor en la sala de emergencia, y muy frecuentes, ¿no? Cosa que este Plan Parenthood no lo hizo. No reportó al Departamento de Salubridad, y una vez que yo le dije al doctor, él me dijo, tú no te preocupes de eso, tú solo sigue tu trabajo. Yo le dije, tú lo vas a reportar entonces, y me dijo, ya dije que tú no te preocupes de eso, pero nunca lo reportó. Tan es así que en el año 2017, yo teniendo la prueba de 5 pacientes que habían sido perforados, Plan Parenthood reportó en el estado de Arizona no haber tenido ninguna perforación, ¿no? Entonces sigamos con lo que siguió después. El doctor se brincaba constantemente las leyes que estaban puestas en el estado de Arizona para proteger a las mujeres, no nada más él, el otro abortista también, y una de ellas es que él testificaba, que él se aseguraba que todas las partes de los restos del producto de concepción, como le dicen médicamente, estaban completos. Eso quiere decir 2 manos, 2 brazos, 2 torsos, 2 piernas, 2 piernas, 2 pies, una cabeza. Constantemente él nunca lo hacía. Realmente él firmaba mucho antes y solo le cambiaba la hora en el momento de firmar el expediente. Realmente ni siquiera se quería parar a ir a la sala a revisar donde estaban contando las partes de los bebés. Realmente no quería hacer nada de eso, y de hecho la prueba fue que en una ocasión su asistente le dijo que no estaba la cabeza. La chica tenía 14 semanas de embarazo. Él ya llevaba prisa, era domingo, ya no quería seguir ahí, tenía que viajar a Tucson, llevaba prisa por irse,
La chica fue muy preocupada y me dijo, ya le dije varias veces, me mandó a buscar en todos lados, ya le dije que ya lo busqué y no está. Y ya se va a salir del cuarto, ya va a ir al otro cuarto, porque él ya se había insertado un dispositivo intrauterino, que es una T de cobre que usan algunas mujeres como anticonceptivo, y ya estaba dentro del dispositivo, sin haberse cerciorado si estaba todo completo. Yo fui a la parte de atrás después de discutir con él y decirme, ve y busca la cabeza en la basura. ¿Sabes? Esa palabra ahí me dio un balde de agua fría, ¿sabes? Porque estaba hablando de algo de 14 semanas, un bebé de 14 semanas, no estabas hablando de una gasa, no estabas hablando de un instrumento, no te estamos diciendo, oye, falta una gasa porque no están todas las gasas, ¿no? o falta unos instrumentos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la cabeza de un ser humano y él dijo, ve y buscar en la basura, ahí debe de estar. La chica le dijo, ya la buscamos en todos lados, no está. Y le dije, podría ser un ultrasonido para asegurarte que no está adentro. Y agarró y dijo, está bien, ya, por fin accedió a ese ultrasonido y se dio cuenta que la cabeza estaba adentro, que estaba arriba de la T de cobre, y tuvo que volver a sacar el dispositivo, practicar otro legrado, raspar a esa chica 2 veces su útero, y ese raspado, ¿sabes? Ese raspado que les van a hacer a fuerzas, que no hay forma de evitar de hacer ese raspado para asegurar que haya terminado, y que les deja cicatrices en el útero, y muchas mujeres no les dicen que probablemente no puedan volver a tener hijos por esas cicatrices en su útero, ¿no? Entonces todas esas cosas, ¿no? También menores de edad que habían sido embarazadas por mayores de edad y que es algo que se reporta en el estado de Arizona, porque es un abuso a una niña, ¿no? Por más que digan, ok, pero tiene 15 años y no dijo no, ella es una niña, 15 años, la otra persona tiene más de 18 años, más de 20, y es una niña, y eso se reporta. No es que nos guste qué es la ley y qué no es la ley, es que debemos de seguir la ley, nos parezca o no nos parezca, cosas así. Entonces, después de ver eso y yo levantar la voz, pues me llevó un despido, ¿no? Porque en lugar de decir, Mayra, bravo, gracias por notar que el doctor era malo con las mujeres, fue al revés. No, Mayra, no hables mal de él, no hables mal de él, no hables mal de él, él es el que importa, él es el abortista. Tan es así, Pamela, que quiero que sepas, como en un update exclusivo, que hoy tienen problemas encontrando abortistas que trabajan en el estado de Arizona, específicamente en esa clínica. Wow, estoy sin palabras y realmente quisiera no hacer caras o mantenerme neutral, pero es muy difícil escuchar todo esto y no sorprenderte de una mala manera, porque obviamente hay mucha preocupación sobre el bienestar de estas mujeres y todo eso nos lleva a pensar cómo realmente se puede proteger a una mujer o qué es lo que realmente hay que hacer, porque obviamente todos tenemos algo en común y eso es que a todos nos preocupan las mujeres, todos queremos el bienestar de la mujer y de alguna manera, si lo vemos desde una perspectiva, nos damos cuenta que hemos sido víctimas, por decirlo así, de este lavado de cerebro, de pensar que es conveniente y bueno y para nuestro bienestar, por decirlo así, tener un aborto. Pero si no es así, entonces en tu experiencia, ¿qué otra alternativa queda? Porque hay muchas mujeres que ya hemos llegado a pensar tal vez que esa es la única solución o que ya no hay otra opción. ¿Tú qué opinas? No, y realmente no es la única solución, ¿no? Cuando una mujer se enfrenta en la posición de un embarazo inesperado, ¿no? Yo sé que el panorama es trágico en ese momento, para ella me lo imagino, ¿no? Yo no puedo decir que he estado en ese lugar, pero por el tipo de trabajo que hice, sé lo que piensa, ¿no? Sé en qué situación se encuentra, ¿no? Y te puedo decir algo, mi experiencia me dice, después de trabajar con tantas, miles y miles de mujeres a través de 17 años, ninguna sana ese aborto. ¿Sabes? El dolor, no nada más los riesgos físicos que muchas de ellas sufren y que se quedan en silencio, ¿no? Nadie los dice porque nadie los reporta, ellas no lo saben, a veces hasta que años después quieren volver a tener hijos y ya no pueden. Pero los daños psicológicos y emocionales de los que ninguna se salva, ninguna, así sea un aborto provocado o espontáneo, ninguna se salva. Ese daño y ese vacío va a estar ahí. Aún de las que pretenden que no lo sufren, lo hay, ¿no? Y también es así que vemos que el grupo de mujeres que más aborta, Pamela, de 18 a 24 años, es el grupo de mujeres que más se reporta con adicciones, ya sea de alcohol o recientemente a la marihuana, ya que Estados Unidos, en muchos estados, han legalizado la marihuana
El mismo grupo de mujeres que aborta es el grupo que ha reportado tener más problemas de adicción a la marihuana en los recientes estudios. Casualidad no es. Ellas, de hecho, muchos de esos estudios, las mujeres que participaron en estos estudios, dijeron que la razón que habían recurrido a la marihuana había sido por un aborto. Tan es así que el médico al que yo acusé y al que Planned Parenthood ya no tiene trabajando con ellos, pero abrió su propia clínica, ofrece aborto por pastilla y marihuana en el estado de Arizona. Tan es porque sabe bien que esas mujeres van a querer algo para poder lidiar con esta pérdida que van a tener. Entonces, si ya sabemos que no te va a dar ninguna solución el aborto, al contrario, te va a dar más problemas, que el aborto, en lugar de llevarte a estar mejor, no te da la opción de poder estar mejor, porque no vas a estar mejor nunca, ¿no? Y quizás pierdas la vida. Entonces, digo, queda la opción de continuar el embarazo, ¿no? Y darte cuenta que de verdad el panorama no era tan trágico como pensabas y se puede salir adelante siendo madre perfectamente, ¿no? Y terminar una carrera, ¿no? ¿Sabes? El otro día yo di una clase en una universidad preparatoria en Guadalajara, ¿no? Vía Zoom también. Y estábamos en la clase hablando sobre esto y uno de los chicos me dijo, pero entonces, ¿cómo vas a obligar a esa chica a destruirse su vida? Ya no podrá ir a la escuela, ya no podrá salir con sus amigos. Me dio una larga lista de lo que ella no podría hacer. Lo primero que hice fue preguntarle, ¿por qué no puede ir a la escuela? Me dijo, pues no sé. Y le dije, ¿la van a correr? Y dijo, no. ¿Por qué no puede ir a la escuela? Digo, muchas mujeres terminan la escuela de leyes embarazadas y con hijos. Muchas mujeres terminan la escuela de medicina embarazadas y con hijos, ¿no? Y refiero a esas dos carreras porque son de las más difíciles que hay, ¿no? Las más que más requieren estar estudie y más años de estudiar. Por eso me refiero a esas dos carreras. Pero hay muchísimas más que han terminado muchas otras carreras con hijos, ¿no? Entonces le dije, ¿pero por qué? Le dije, entonces ahí no está mal, ahí está que hay un problema en la escuela donde no estamos ayudando a las mujeres que están embarazadas. O dije, ¿por qué sus amigos ya no van a salir con ella? No, pues no sé. ¿Sus amigos ya no le van a querer hablar? No, sí le van a querer hablar. Entonces, ¿por qué ya no puede salir con ellos? Pues es que me imagino que ya va a haber cosas que no puede hacer. Hay cosas que no puede hacer por cuidar su cuerpo y el de su bebé, pero realmente puede salir a platicar. Mujeres que eran biciclistas siguen siendo biciclistas embarazadas, nadadoras, o sea, no impide nada, el embarazo no impide nada, a modo que hay algún problema, pero es muy raro que si tuviste un tipo de vida antes puedas dejar de hacerlo. Entonces, me di cuenta, ¿sabes, Kiki? A los jóvenes les han pintado un embarazo como algo trágico que te destruye la vida, ¿no? Y no es así. Entonces, para empezar, creo que ahí es donde debemos de cambiar ese panorama de que estar embarazada es algo trágico y malo, y ya no vas a volver a ser la misma de antes, ¿no? Obviamente no serás la misma de antes porque ahora serás madre, ¿no? Y ahora otra cosa, yo no veo a mucha gente pedirle al gobierno que haya mejores programas de adopción o que el gobierno dé dinero para esos programas de adopción, ¿no? Países como Estados Unidos y Canadá y otros países primermundistas tienen programas de hogares temporales, ¿no? No son perfectos, no estoy diciendo que sean perfectos, pero por eso no hay niños en la calle. No es que el aborto ha terminado con ese problema social, es simplemente que no hay niños en la calle porque el gobierno tiene programas, ¿no? Entonces, ahora, Pamela, no sé tú, ¿no? Las estadísticas dicen 1 de cada 4 mujeres aborta. Las otras 3 no. Lo que quiere decir que podemos prevenir los embarazos perfectamente, ¿no? Entonces, realmente hay como muchas excusas para este movimiento irresponsable, es lo que llamo yo, ¿no? Irresponsabilidad, donde le dices a alguien, ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que quieras y al final si quedas embarazada, pues abortas, ¿no? No sé tú, pero es lo único en lo que yo veo donde las consecuencias están, ya no hay consecuencias a los actos, ¿no? Cuando se trata de eso, ¿no? Si tú manejas ebrio o bajo drogas, pues vas a ir a la cárcel, sabes bien que esa es una consecuencia de ese acto, ¿no? Si tú no estudias, vas a reprobar, sabes bien que es una consecuencia de ese acto. Siempre hay consecuencias en los actos, así que si decidiste tener relaciones y no estabas cuidándote o lo que sea y no decidiste guardar abstinencia o como quieres llevar tu vida sexual, la consecuencia es que vas a quedar embarazada y que tendrás que ser padre, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? Si no quieres esa consecuencia, pues hay que cuidarnos desde antes de, ¿no? Y digo, basado en las mentalidades de cada quien y la ideología de cada quien, para eso hay tantos métodos preventivos, ¿no? Que es lo que te decía al principio. Yo creí que así se prevenían los abortos. Qué fuerte testimonio, Mayra.
Y sí, así es. Y todo esto yo lo sigo y lo sigo relacionando con el marxismo, porque no sé si mucha gente sepa, pero fueron los países comunistas, que el comunismo viene del marxismo, que implementaron el aborto no solo legal, sino también obligatorio. Y el sistema bajo el que vivimos, mucha gente cree que es capitalismo puro, por así decir, pero en realidad es más un socialismo globalista, porque desde el principio Marx dijo eso, que tenían que hacer un solo gobierno mundial, no es ninguna teoría de conspiración. Entonces, aquí por eso obviamente si el socialismo es marxista, que es la ideología de la irresponsabilidad y de poder satisfacer todos los placeres sin consecuencias, y que los hijos son una propiedad privada, pues va a querer promover deshacerse de esa propiedad privada, abolir esa propiedad privada. Y bueno, no sé si tú tengas algún comentario sobre esta idea. Sí, realmente tienes mucha razón, ¿no? Y no nada más en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahorita, sin entrar a otro tema, ¿no? Que es el promover esta ideología de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Casualmente, Pamela, quiero que sepas que Plan PAN está siendo los principales promotores del cambio o del reemplazo de hormonas en niños, sin permiso de sus padres, ¿no? Porque también nos están viendo como un negocio, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es lo que estás diciendo, ¿no? Es decirle a las mujeres, nosotros no te juzgamos, nosotros no te criticamos, aquí estamos, ¿no? Si lo que quieres es no ser madre, tú no te preocupes, tú ven que nosotros te ayudamos con eso, ¿no? Igualmente a los niños, no importa que tus padres no te quieran apoyar, si lo que tú quieres es cambiar de sexo, tú ven que nosotros te vamos a apoyar vendiéndote las hormonas, sin importar el daño a esa persona o a esas mujeres, que es lo que hacen ya ahorita, ¿no? Porque ellos no les está importando más que el negocio y cambiar la mentalidad de las personas a lo que beneficia al negocio, ¿no? Y como decía hace rato, no es que Plan PAN promueve, por ejemplo, la esterilización. Yo digo a muchas mujeres, ¿pero qué si no quiero ser madre? Pues esterilízate, ¿no? Tan fácil como eso. Pero no nos dejan, pues ¿por qué no pide aunque las dejen esterilizarse? Sino porque nunca ves a ninguna de este movimiento pedir una esterilización gratuita a los 16, a los 17, a los 18 años. Nunca he escuchado el caso de alguien que diga que a los 15 años tuvo que ir a pelear por ser esterilizada porque ella ya sabía que no quería ser madre. No sé si tú conozcas el caso de alguien que ha dicho que fue y peleó por ser esterilizada porque no quería ser madre. Yo no conozco a ninguna. No, yo tampoco. Y esto es algo que también creo que tenemos que analizar como sociedad, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay una organización que no sé si la conozcas, se llama Let Them Live. Uh-huh. Bueno, sí, los conozco. Tuve una entrevista con Emily, donde nos está explicando todo lo que ellos hacen. Y para quien no sepa, esta non-profit se dedica a financiar a las mujeres y a brindarles apoyo emocional. Entonces, lo que yo le mencionaba a ella es que ahí vemos claramente la diferencia de los beneficios que te quiere brindar el Estado contra los beneficios del sector privado. ¿Por qué? Porque estas mujeres realmente se preocupan por las mujeres, las escuchan, les dan un hogar donde vivir si no tienen casa, les acompañan durante todo el proceso, cuando tienen a sus bebés siguen con ellas. Si necesitan $20,000, juntan $20,000 para poder que ella pueda tener todos los gastos de hospital. Esta diferencia es muy marcada, ¿verdad? Así es, y tienen razón, hay organizaciones en Nueva Jersey que hasta tienen guardería para estas mujeres que tienen hijos y que ese era el motivo por tener un aborto, ¿no? Pero es muy fácil al gobierno decirle a esa chica universitaria, yo te doy para la pastilla con tal de no tener que ayudarla a buscarle un método de guardería o ayudarle en la escuela a salir adelante y estar embarazada. Es más fácil para el gobierno decirle al empleador, regálale el aborto, que el empleador tener que pagar el beneficio de la maternidad o algún tipo de costo que esa mujer le dé por estar embarazada, ¿no? Es más fácil, es más barato ayudarle a esa mujer a deshacerse de sus hijos, a decir voy a ayudarla a salir adelante de verdad, ¿no? Es más fácil decirle a esa chica que fue violada que pues se deshaga de él y ya, en lugar de buscar y poner una pena más dura al violador. Es más fácil para el gobierno, ¿no? Y lo has dicho tú perfectamente, ¿no? La facilidad más para el gobierno es eso, es darle la opción a la mujer, que solo destruye a la mujer, que acaba con la vida de alguien más y que ella es la única que está pagando las consecuencias de esto. Claro. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a las mujeres
feministas latinas que están peleando todos los días por legalizar el aborto en nuestros países. Tú que estuviste defendiendo a capa y espada con todo lo que tenías el aborto. De hecho, yo les digo que no es, eso no está beneficiando a las mujeres. Al final del día están pidiendo por algo que el único que beneficia es al hombre. Y no nada más al hombre irresponsable que no se quiso hacer cargo, ¿no? Al hombre, al violador, que ya no va a haber pruebas de su delito, ¿no? Al hombre que es dueño de las compañías corporativas que están detrás de la industria del aborto, porque casualidad de que la mayoría de los dueños corporativos de las compañías farmacéuticas sean hombres, pues no es, ¿no? A los directivos que trabajan y ¿sabes qué? Al abortista, que en su gran mayoría son hombres. Wow, excelente. ¿Tienes algún otro comentario final o algo que quieras enfatizar? Sí, realmente creo que debemos de comenzar desde casa, ¿sabes? Como un dato muy personal, en alguna otra ocasión me han preguntado sobre mis hijos, ¿no? Mis hijos fueron criados bajo una mentalidad Planned Parenthood, por decirlo así, ¿no? Nacieron cuando trabajaba yo ahí los crié prácticamente, ¿no? Sin embargo, si tú hablaras con mi hija de casi 22 años, el aborto no es una opción. Nunca vio el aborto como una salida, porque eso inculqué, ¿no? No, entiendo que es difícil hoy en esta época, pero necesitamos empezar desde casa. ¿Por qué? Porque promover el aborto no está ayudando a tu hija, no está ayudando a tu hijo, al contrario, está lastimándola como ser humano, como mujer, ¿no? Siempre va a destruir a la mujer. Y a todos, como dijiste hace rato y al principio, nos interesan las mujeres, somos la base. Sin nosotros no hay vida, no hay seres humanos, se acaba el ciclo, ¿no? Entonces, porque las mujeres somos la principal base para esta sociedad, por eso debemos de cuidarlas, amarlas y protegerlas, y el aborto lo que menos hace es protegerlas. Excelente. De verdad, muy agradecidos por tu excelente testimonio y aportación. Un placer tenerte aquí en Mirada hacia China y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti por invitarme, te lo agradezco. Hasta luego.